La Asociación Cultural por la Defensa del Patrimonio de Marchena, Acupamar, junto a la Peña Flamenca de Marchena y en colaboración con el Ayuntamiento, siguen con el desarrollo de las sextas jornadas sobre patrimonio de Marchena, que se centran en esta edición en el flamenco como patrimonio inmaterial y que se celebran cada semana desde el pasado 14 de octubre y hasta el 16 de noviembre. La segunda de sus ponencias se celebró el viernes 21 de octubre de la mano del flamencólogo Manuel Boórquez sobre su trabajo de investigación Pioneros del Flamenco. Este columnista del Correo de Andalucía, escritor y responsable del blog Expo Flamenco, cuenta con numerosos méritos del que cabe destacar libros como La Sonanta o El Carbonerillo, entre otros muchos. El presidente de la Peña Flamenca de Marchena, Antonio Jesús Hidalgo, fue el encargado de presentar y hablar sobre la trayectoria del conferenciante. Desempeña su labor periodística, de crítico, de investigador sobre todo, y yo diría que ejerce más de amante del flamenco. Todo se resume en una sola palabra, es un amante del flamenco. Como crítico, pues colabora con el Correo de Andalucía de siempre, ha tenido programas de radio y ha colaborado con montones de medios de comunicación, por ejemplo, con Antena 3 Radio, con En lo Nuestro, con Radio La Jarafe, aquel programa puntero, El Duende y el Tarap, que fue, vamos, una cosa señera en su momento, o por ejemplo Arte y Artistas Flamencos de Televisión Española, en el Correo de Andalucía, su blog súper seguido por todo el mundo, conocéis La Gazapera, y como libros pues tiene una cantidad de libros muy importantes, centrado todo, o la mayoría de ellos, en una investigación concienzuda, una investigación bien hecha y muy bien escrito estos libros. Entre ellos pues tenemos el de La Sonanta, de Fernando de Triana, El Carbonerillo, de Manuel Escacena, de Leña de los Peines, una recopilación de todos los artículos, o muchos de los artículos que se recogió en el libro A Palo Seco, un gran libro de lectura, de Manuel Gerena, de Tomás Pavón, de la muerte, Vida y Muerte del Canario, un libro también muy bueno de leer, muy agradable y muy bien escrito, El Cartel Maldito, El Esquimo, y una autobiográfica que es Cuatro Vientos, donde él pues explica su vivencia y cómo de alguna forma termina en este mundo de esta manera. Aparte, tiene colaboraciones en muchos medios de comunicación y últimamente con la globalidad absoluta, pues yo diría que es de los investigadores y críticos de flamenco más seguidos a nivel internacional, con la globalidad. Él sabe que sí, que lo siguen en todo el mundo, que tiene seguidores de todo el mundo. Entre los diferentes reconocimientos con los que ha sido galardonado Boórquez está el Premio Internacional que recibió el pasado año junto a Manolo Sanlúcar, otorgado por la Asociación de Escuelas de Flamenco de Andalucía. Fue la primera vez que se concedió un premio de esta categoría a un crítico. Este amante del flamenco, que en varias ocasiones ha presentado nuestra fiesta de la guitarra, lleva años inmerso en la investigación de Pioneros del Flamenco, trabajo que, tal y como manifiesta el presidente de la Peña Flamenca de Marchena, es un estudio que ha engrandecido al flamenco dotándolo de un corpus de conocimiento con datos y hechos demostrados. Él mismo reconoce en su blog que sintió la necesidad de escribir, de contar lo que sentía, de echar fuera lo que él llama el zumo de la pasión, echarlo hacia afuera. Este dualismo de pasión y de conocimiento no son contradictorios, ya saben, la típica copla, ¿no? Que el conocimiento la pasión no la quita. Pues al contrario, con más pasión se estudia, se investiga y con más conocimiento se quiere más todavía. Esta investigación, este estudio concienzudo, pues de una forma grande, con respeto, con amor, con rigurosidad, muy concienzudo, un estudio muy bien hecho, muy bien investigado, con muchas pruebas, que al flamenco le ha venido muy bien, dotarle de un corpus de conocimiento, no solamente de apreciaciones o de valoraciones, sino de datos hechos, bien demostrados, que lo que hacen es darle más grandeza al flamenco. Pues con esa pasión y con esos conocimientos que él tiene, que se los ha buscado, que se los ha ganado, se los ha trabajado con toda la vida dedicada al tema, para nosotros es un gran honor recibir a Manuel Boórquez con la, digamos que con la continuación. Él lleva un proyecto de muchos años, un proyecto de vida que es
los pioneros del flamenco. Digamos que es un proyecto vital. Aunque ha escrito libros puntuales, él ha tenido una idea enciclopédica, un poquito, y es lo que le tiene un poquito entre... Y entonces, la charla de hoy, el nombre es Los Pioneros del Flamenco, que digamos que de alguna forma recoge su propio proyecto profesional y personal con respecto al flamenco. Borquez comenzó a interesarse por el flamenco a una edad muy temprana. Aunque no poseía libros sobre este patrimonio inmaterial, buceó en la Biblioteca Municipal de Sevilla en busca de textos de esta temática. Su sorpresa fue la gran ausencia de información e investigación que había sobre el flamenco. Esto fue lo que hizo que comenzase a interesarse cada vez más, no solo por el flamenco, sino por las personas que hacían flamenco. Su interés por artistas como El Planeta, Silverio o Frasco el Colorao encaminaron su proyecto Pioneros del Flamenco. Yo nací en Aral, me fui a Palomares del Río, con 15 o 16 años me afinqué en Sevilla y me dio por el flamenco. Entonces pues no tenía ni un libro de flamenco, en mi casa el único libro era el de familia y las novelas del oeste de mi abuelo, y entonces yo quería un libro de flamenco. Pero antes fui a la Biblioteca Municipal de Sevilla y cuál es mi sorpresa cuando había 4 libros de flamenco en toda una biblioteca municipal de una ciudad como Sevilla, que además es una de las grandes cunas del flamenco, quizá la cuna donde empezó prácticamente todo. Y entonces, y todos eran ese difícil mundo del flamenco, los misterios del flamenco, y digo, bueno, aquí hay mucho trabajo por hacer. A lo mejor no me correspondía a mí, que yo no venía de la universidad, ni siquiera del colegio, sino venía de otros trabajos. Pero entonces, hablando con Antonio Mairena, un día en su casa, cuando él hablaba del Planeta, del Fillo, de Paco Laluz, de Tomás el Nitri, del Curro Dulce o de la Andonda, yo le decía, bueno, Antonio, pero ¿quiénes fueron? Porque en Mundo y Forma del Cante Flamenco se habla de ellos, pero no se dan datos. Algo que es un trabajo complementario, que hay que irse a los archivos. Y entonces lo que hice yo, los investigadores de flamenco nunca se habían ido a buscar a las personas. A mí lo que me interesa del flamenco son las personas, y los artistas y lo que dejan. Eso es a mí lo que me interesa. A mí si esto viene de los sefarditas, de los gitanos o de los árabes, me interesa menos. Es un arte andaluz, que nace en Andalucía, que se desarrolla en Andalucía y que después conquista el mundo, pero a mí me ha interesado el artista y su obra. A pesar de que en este momento los archivos no se encontraban digitalizados, localizó 1 millón de documentos de los que tuvo que hacer una gran selección para quedarse finalmente con 7.600 relacionados con artistas de finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX. Con todo este material y años de trabajo, ha presentado su investigación a los asistentes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Marchena. Me puse a buscar los archivos cuando no había archivos digitalizados. Ya a partir de 1982, con la llegada del Partido Socialista, se hizo un magnífico trabajo en los archivos. Antes a ese año llegabas a la calle del Almirante de Apodaca y estaban los tomos de los censos, estaban todos tirados, rotos, muchos quemados, mojados, en fin, mohosos. Y entonces, bueno, pues se hizo una inversión en los archivos y ahí empecé yo en esa fecha más o menos. Hoy los mormones tienen un archivo con 2 billones de documentos. No millones, sino 2 billones. Y la historia del flamenco está ahí. Está en un pantano en los Estados Unidos bajo agua para que eso se conserve y aunque haya un ataque nuclear no le afecte. Bueno, pues todo eso está ya digitalizado y hoy pones Antonio Monge Rivero, que era El Planeta, y te sale todo. Sus padrones, nacimiento de sus hijos, boda de sus hijos. Todo eso me cabe el honor decir que fui el primero que lo descubrí. Empecé, digo, bueno, hay que irse a los archivos militares, ahora lo voy a explicar. Entonces, moví 1 millón de documentos, todo esto en muchos años. Esto me ha costado 2 divorcios y muchas ruinas, pero lo hice. Lo hice porque yo era la única afición que tenía. No iba a las discotecas ni al fútbol. Y de ese 1 millón de documentos que manejé en todos los censos, archivos militares, eclesiásticos, me quedé con 7.600 documentos, todos relacionados
con el flamenco del siglo XVIII, finales del XVIII y todo el siglo XIX. Y bueno, aquí traigo una muestra de lo que son esos documentos, que es un poco como si nos metemos en el túnel del tiempo y vamos al principio de todo, al origen del flamenco. Recordemos que las jornadas sobre flamenco comenzaron el pasado viernes 14 de octubre, cuando se celebró la primera ponencia con una presentación y la ponencia de Curro Aix titulada El arte flamenco actual en su encrucijada entre el masismo, el turismo y lo patrimonial. Además, tras la ponencia, los asistentes disfrutaron de la actuación de Vanessa González en la Casa Fábrica. Las jornadas continúan el próximo viernes 28 de octubre con una nueva ponencia teórico-práctica impartida por Calixto Sánchez, acompañado a la guitarra por Eduardo Rebollar, titulada Literatura y flamenco, su música. El viernes 4 de noviembre se realizarán las jornadas con la charla Huellas femeninas en la configuración del arte hondo, de la mano de Ángeles Cruzado. El viernes 11 de noviembre habrá una conferencia teórico-práctica impartida por el marchenero Miguel Ángel Talaverón junto a la bailaora Victoria Ruiz, denominada Evolución Dancística por Géneros. Las jornadas finalizan el miércoles 16 de noviembre con una ponencia teórico-práctica a las 7:30, de la mano de Happy de Marchena y Vicente Trinidad, titulada Sabia Nueva, un viaje desde lo añejo a lo joven. Todas las ponencias se celebrarán en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Marchena. Recuerden también que hasta el 16 de noviembre podrán visitar la exposición en la calle San Pedro sobre un recorrido por la cartelería de la Fiesta de la Guitarra y la muestra El Flamenco, una mirada a Marchena, ubicada en la sala de exposiciones del antiguo Ayuntamiento, Plaza Arriba, en horario de 6:30 de la tarde a 8:30.